como poderoso gigante. Y el Señor nunca pierda ninguna sola batalla. Si en esta noche te encuentras pasando por una situación difícil, déjame decirte que para Dios no hay nada difícil. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. La Escritura dice, para el que cree todas las cosas le son posibles. En esta noche vamos a ser atrevidos, vamos a colocarnos en la posición de autoridad que Dios nos ha dado, la presencia que Dios nos ha dado, tomando toda la armadura de Dios para que nosotros podamos pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. En esta noche estaremos predicando un mensaje de gloria, un tema especial. Tendremos invitados en esta noche. El pastor Elvis también estará con nosotros. Y aquí están, que Dios me los bendiga esta noche, pastor Elvis, ministro, aleluya, pastor Jorge Martínez del ministerio SEAT, que Dios me lo bendiga en esta noche. Gusto conocerlo y estamos aquí atentos para escuchar las palabras que Dios ponga en su boca, en la boca de nosotros, y estamos ahí atentos a la voz de Dios. Amén. Buenas noches, familia CHTV a lo largo y ancho de la nación, fuera de la nación, donde quiera que esté viendo este prestigioso medio de comunicación, y agradecemos por su fiel sintonía. Este es su programa Vive tu Milagro, como la diferente programación que tenemos. Como antesala tenemos el programa Fondo. Le invitamos que usted lo pueda ver con un criterio muy particular del licenciado Armando Villanueva y don Carlos Orvin Montoya. También tenemos deportes después del programa y una variada programación en CHTV para que usted esté con nosotros. En lo que compete a sus servidores, nos corresponde el programa Vive tu Milagro, trayendo esa palabra, como dice el pastor Giancarlo, que alimenta, sustenta, fortalece. Un honor estar con ustedes. Soy el pastor Elvis de Cristo del Ministerio Internacional Una Mirada de Fe, agradeciendo dueños, gerentes, administradores, César Mozón en Máster, quien nos apoya continuamente para que esta señal llegue con esa nitidez a sus hogares. Le damos la bienvenida al pastor Jorge Martínez del Ministerio SEAT. Pastor, buenas noches. Bendecimos a los pastores Montoya también, son parte de su programa también. Buenas noches, pastor. Amén, pastor Elvis y Carlos, es una bendición estar compartiendo esta noche, estar declarando la palabra de Dios, estar confesando que con Dios todo lo tenemos. Así que es un gran honor compartir con ustedes en este hermoso programa. Sabemos que Dios una vez más se va a manifestar en esta noche. Gracias, mis hermanos. Amén. Amén. Seguro, pastor Jorge, Él se manifestará porque está, como dice el pastor Giancarlo, los tres grandes como los más importantes en este programa: Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, quien hablará a través de nosotros el tema, el temor. Y sin más, entramos en materia. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Pastor Jorge, por favor, podríamos orar bendiciendo la palabra a cada televidente para que esta palabra no regrese vacía y cumple el propósito para lo cual Dios enviará a cada espíritu en esta bendecida noche. Amén. Padre Dios, venimos delante de ti, Señor, en esta noche, Dios. Padre, venimos a hablar de tu palabra, Dios, a compartir, Dios, Padre Santo, la iluminación de tu palabra, Señor. Oramos por cada corazón, Dios, que está necesitado, Dios. Oramos, Padre Santo, por aquel, Dios, que ha sintonizado, Dios, esta transmisión, Padre Santo, para que una vez más, Señor, tú te manifiestes. Padre, entra a cada hogar, Señor. Gracias por cada vida, Dios, por cada familia, Dios, que está buscando de ti, por cada familia que está esperando algo nuevo tuyo, Dios. Padre, y oramos, Dios, para que una vez más tú te manifiestes con poder. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Un honor que se conozcan, pastor Giancarlo, pastor Jorge, un privilegio predicar a la par de dos grandes ungidos de nuestro Dios eterno. Entramos en la palabra como tema, el temor. Yo creo que ese es el tema de moda. ¿Hay temor en nosotros? Claro que lo hay, porque no somos de hierro, no somos de metal, somos humanos, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, el alma tienen temor, pero a Biblia abierta vamos a aprender cómo vencer el temor. Yo le pido, pastor, para ir avanzando, si me ayuda, pastor Jorge, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24, si me ayuda, y Levíticos, capítulo 26, versículo 16. ¿Me confirma si lo tiene, pastor amado, por favor? Levíticos, capítulo 26, versículo 16. Pastor Giancarlo, si me ayudas, por favor. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y Job, capítulo 3, versículo 25. Muy atentos y gracias. Repite Proverbios, pastor.
Proverbios 1:7, pastor. Sí. Y Job 3:25. Pastor Jorge, Levítico 26:16 y 1 Samuel 15:24. Muchas gracias, somos un programa dinámico, interactuamos los unos a los otros para que de la sabiduría que Dios nos da usted pueda recibir, y también cuando usted ya nos pueda llamar, usted será de gran bendición que nos pueda dar de lo que Dios le ha dado a usted. Entramos en el tema, el amor de Dios. Primera de Juan 4:18. ¿Y qué es el amor de Dios? El que quita el temor, dice la Escritura. Así que le invito que vaya, siempre tenga su Biblia, su agenda, para que anote y escriba lo que el Espíritu está hablando. Primera de Juan, el discípulo amado, escribiendo capítulo 4, versículo 18, dice el escritor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay varios tipos de temores, pero el temor, cualquier temor, por muy atemorizante, por muy desafiante que sea, bajo el amor de Dios es vencido. Yo escribía esto bajo la pluma del Espíritu Santo esta tarde. El amor de Dios es la fuerza más poderosa. Diga conmigo, el amor de Dios es la fuerza más poderosa en el universo. Y cuando somos perfeccionados, ¿qué significa perfección en este tipo de escritura que estamos hablando? Significa madurez. En Él no tenemos temor al juicio o un castigo que pueda venir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si usted ve en contexto, no lo vamos a leer todo por falta de tiempo, dice que el Hijo de Dios no teme al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vive bajo sus mandamientos, bajo sus principios, bajo sus estatutos y sus decretos. Literalmente vivimos en obediencia. Yo no tengo temor de que Dios me castigue. ¿Por qué? Porque Él me ama, me puede corregir, pero la vara no va a estar en mí, en usted. Eso así lo anhelamos si usted obedece los mandamientos de Dios. Por eso es que el amor de Dios es la fuerza más poderosa, porque Dios ama, sí, y Dios disciplina, estamos de acuerdo, pero Dios protege, Dios cuida, Dios suple, Dios restaura, Dios sana, Dios protege, Dios hace las cosas imposibles en nuestras vidas, porque es un Padre bueno, un Padre amoroso que nos ama, nos cuida, y por ende yo estoy tranquilo, Pastor Jorge, Pastor Giancarlo. ¿Por qué? Porque Él me ama de tal manera que me va a proteger, me va a cuidar, obviamente me va a corregir cuando yo me equivoque, pero ¿por qué lo va a hacer? Repito, porque Él me ama, Pastor Jorge. Así es, pastor. Es importante saber eso, pues saber de que si tenemos el amor de Dios podemos enfrentar muchas cosas, pero si estamos sin el amor de Dios estamos expuestos, ¿verdad? Estamos expuestos y hay un temor fuerte, Pastor Eli, Pastor Giancarlo. Realmente el hombre a veces tiene temor del mañana. ¿Qué va a pasar con el mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Y eso es lo que al hombre lo preocupa. Inclusive, Pastor, nos podemos preguntar ¿qué va a pasar después de la muerte? Hay gente, pastor, que le tiene gran temor, como dice este verso. Dice que realmente el amor de Dios quita el temor, pero la gente, claro, como no tiene a Dios, como no tiene el amor de Dios en sus corazones, existe el temor. ¿Qué va a pasar? Dicen, y andan con miedo, andan con bastante temor en sus vidas. Esto es importante, Pastor Elvis, tener al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Amén. Usted dijo la palabra clave. Si Él está en primer lugar, Pastor Giancarlo, ¿de qué vamos a temer? Si Él es el poderoso de gigantes, Él es nuestro protector, nuestro amparo, nuestro refugio. Pastor amado Giancarlo Fuentes. Amén, así es, pastor. El temor es algo que diariamente tenemos que confrontar, porque el temor es un espíritu inmundo. Pero cuando diariamente nosotros vivimos en temor, ahí hay un problema, porque el Hijo de Dios no está llamado a vivir en temor, sino en amor, ¿verdad? Porque el perfecto amor de Dios, esa relación que tenemos con el Padre, con su amado Hijo, es lo que va sacando y perfeccionándonos para que el temor no esté en nosotros. La Biblia habla algo tan tremendo en ese versículo de 1 Juan 4:18, dice que porque el temor lleva en sí castigo,
donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el temor realmente tiene que ver con la esclavitud al pecado, con la esclavitud de Egipto. Cuando nosotros diariamente vivimos en temor es porque es señal de que todavía hay cadenas del mundo que no hemos sido liberados. Y eso es una alerta y algo que nosotros debemos preocuparnos de que Dios no nos ha llamado a estar en esclavitud, porque el que ha clamado Abba Padre ha sido liberado. Hay una llamada del Zamorano, que Dios me lo bendiga en esta noche. Bueno, Dios los bendiga y declaro la gracia, el poder de Dios, la sabiduría sobre su vida y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, Yo Padre le Mario. digo a la congregación donde el Espíritu de Dios está, hay paz, hay amor, hay salud, pero nuestro maestro en lo que se identifica más es en la humildad, en el amor, que Él es el amor puro y Él tiene el poder puro. Si usted cree en esto y se doblea ante Dios y se humilla, todo yugo, toda cadena y todo muro cae entre los pies de Él. Yo les digo una cosa, no tengan miedo, porque este tema que pusieron va relacionado a que muchos tienen temor a deuda, a muchos tienen temor que no tienen trabajo, muchos tienen temor a la pandemia, tienen temor a muchas cosas que vienen sucediendo, pero yo les digo que no teman, porque Él nos hizo una promesa clara y precisa, que Él estará todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Aleluya. Y Él es verdadero amor. No importa lo que hemos hecho, si andamos en pecado, si andamos en alcohol, en drogas, en muchas situaciones, este es el tiempo de la salvación, el tiempo que el Señor nos espera como el Hijo pródigo. Dice, aquel que era muerto ha resucitado. Y yo les digo hoy, llamen y resuciten y acepten a Cristo como Salvador, pero no solamente, hagan la misión que Dios ha mandado. Yo bendigo Pastor Giancarlo, Pastor Elvi, y perdónenme que me fue su nombre, Pastor. Pastor, también me lo dicen. Jorge Martínez. El Pastor Jorge Martínez es parte del equipo y es un milagro, siguiendo la punta de lanza que es Jesucristo. Yo los quiero mucho, los bendigo y declaro bendición en su vida, en su familia y en sus generaciones. ¿Verdad? Este es para valientes y pastor que se unía, el pastor que sigue a Cristo, no rótulo. ¿Sabe una cosa? Esperen la recompensa en Él. Los bendigo y los quiero mucho y gracias. Bendiciones. Abrazos. Amén, Pastor, que Dios me lo bendiga mucho. Puntuales. Amén, Pastor Giancarlo. Sí, entonces estamos hablando que el temor tiene que ver con el castigo, dice la palabra de Dios, solo concluyendo esa parte. ¿Y qué es el castigo? La paga del pecado es muerte, entonces el pecado sí trae un castigo. Entonces ya no estamos bajo el castigo, ¿por qué? Porque el que clama Abba Padre ha sido liberado del espíritu de esclavitud y estamos ahora en la libertad del espíritu, y donde mora el espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay liberación, ahí estamos libres para poder fluir en todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces es importante entender eso. Hay otra llamada, amados pastores, de la 1 de diciembre, que Dios me lo bendiga en esta noche. Por favor, Pastor Jorge. Amén, hermano. Buenas noches, díganos. De la 1 de diciembre. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Por mi Hable, necesitamos. sanación para vivo bien enferma y sanación para mis hijos, una paz en los hogares. En nombre de Jesús, Dios pueda mandar esa palabra de poder, Amén. que la levante una vez más. Enviamos esa palabra. En el nombre de Jesús, vengan tiempos de refrigerio, vengan tiempos de bendición, hermano. Amén, amén. Gracias, buenas noches. Dios. Gracias por su llamada, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Te escuchamos, pastores. Así es, pastor. Me gustaba extrayendo las riquezas de lo que Dios habla a través de ustedes, pastores amados. Hay un problema, decía el pastor Giancarlo, cuando tenemos un temor diario. El temor tiene que venir, porque repito, no somos de acero, no somos de madera. Hay un temor natural, temor a las arañas, temor a las alturas, temor a tantas cosas, o la oscuridad. Son temores naturales que en Dios se van superando, bajo ese amor en madurez que vamos siendo perfeccionados cada día. Ahora, si hay un temor diario, necesitamos liberación
santificación, necesitamos vivir en los mandatos del Señor. Y para poner en contexto, ¿qué es el temor? Porque muchos hay una llamada, amado pastor, de la colonia de San Miguel. ¿Con quién tenemos el honor? Hermano César, Dios le bendiga, hermano pastor. Hermano, Dios me le bendiga. Amén. un placer. ¿Cómo está usted? Escuchar. Pues excelentemente, muy bien bendecido con el Señor. Ya incorporados al trabajo, solamente pues orando para que Dios los proteja cuando salimos a nuestras labores todos los días, para que ese virus no llegue a nuestra vida y a nuestro hogar, y a los hogares de los cuales estamos expuestos todos los días. Amén. Amén. Me alegra volverlos a ver, hermano Elvis, hermano Giancarlos, el hermano Jorge. Dios me los bendiga. Amén. Del Señor. Amén. Un fuerte abrazo, hermano César. Gracias por siempre llamarnos. Nos alegra escucharnos y saber que esté bien ya incorporando a las diferentes actividades. Un fuerte abrazo, hermano César. Siempre está en nuestras oraciones. La paz de Cristo sea con usted y la familia. Y en su vida también, y la de su familia, de cada uno de ustedes, hermano Jorge, hermano Giancarlo. Dios me lo bendiga. Gracias. A cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Recibimos ese amor recíproco que Dios nos da cada día. Gracias, hermano Miguel, hermano César, por su llamada. Fuerte abrazo. Pues para poner en contexto, ¿qué es el temor? Anótelo, es importante siempre anotar para poder recordar lo que el Señor nos está hablando. ¿Qué es el temor? El temor es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Dios nos ama a nosotros, Pastor Jorge, Pastor Giancarlo, amado televidente, pero Dios odia mi pecado. Por eso es que muchos que no obedecen temen el temor al castigo, decía el Pastor Giancarlo. Hacemos pausa, Pastor Giancarlo, tenemos llamada. Buenas noches. Y oración por todos mis hijos y por los que tengo en los Estados Unidos, que Dios me les abra fuerza y toda mi familia en general. Amén, hermana. ¿Cómo se llama su nombre? Me llamo Eufemia Castillo Moncada. Sí, amén, hermana. Vamos a orar por esa petición en esta noche. Póngase ahí en comunión con nosotros, Padre, en esta noche. Bendecimos la vida de la iglesia de... Gracias. No estoy yendo a la iglesia. Sí, hermana, sí. Dios me lo bendiga. Amén. Vamos a orar, hermana, y póngase ahí en comunión con nosotros. Vamos a levantar oración por su vida. Padre, en esta noche bendecimos la vida de mi hermana, ahí donde ella está presente, ahí, Padre, por medio de esta comunicación de tu Santo Espíritu, te pedimos la cobertura sobre la vida de mi hermana, que tú, Padre, seas manifestado, que tú seas revelado a la vida de mi hermana. En esta noche yo te pido, Padre, que ella tenga hambre y sed de tu palabra, que tú en esta noche levanta a mi hermana bajo esa protección divina, desatando su vida espiritual, proclamando en esta noche que tú pones el orden divino en su vida, colocando todas las cosas en su familia, en su vida, Padre, en el orden que tú tienes, Padre. Gracias te damos porque sabemos, Padre, que ella tiene el poder y la autoridad tuya, Señor. Te pedimos que tú desates ángeles guerreros, ángeles ministradores en esta noche alrededor de mi hermana. Fortalécela en el Espíritu, Señor. Mira a su familia en Estados Unidos. Ponga tu mano de poder ahí, proclamando que los propósitos de Dios allá, Padre, son desatados en esta noche y que la promesa de Dios se cumple en esa familia a la pie de la letra, Padre, proclamando la misericordia en esa familia, que tú les inquietes en esta noche, que tú pongas el verdadero arrepentimiento, que ellos se vuelvan, Padre, a ti en todo su corazón, Señor. Nos entregamos a ti cuerpo, alma y espíritu en esta noche y damos la gracia porque sabemos que tú eres el Dios que escucha, que tú eres el Dios que contesta, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Que Dios me la bendiga, amada hermana. Muchas bendiciones. Dios los bendiga a ustedes también. Saludos, un abrazo. Gracias por su llamada. Entonces, anotando, ¿qué es el temor? Es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Dios nos ama a nosotros, pero odia nuestro pecado. Lo dice Proverbios 8:13. Usted que anota, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal,
¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo, aborrecer el mal que hay en nosotros. Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero hay una ley que se opone. Yo quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero. Pero Pablo estaba siendo perfeccionado en el temor de Dios, que lo vamos a aprender un poco más adelante. Vamos a aprender varios tipos de temor. Hay muchísimos, pero lo vamos a sintetizar. Y hay un temor humano. Primera de Samuel 15:24. Por favor, Pastor Jorge. Amén. Primera Samuel 15:24. Vamos a buscarla, pastor. Tenía otra cita de Levítico. Posterior, después de eso, por favor. Gracias, Pastor Amado. Primera de Samuel 15:24. Sí, yo lo tengo aquí, pastor. Si quiere yo lo comparto. Por favor. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Amén. Gracias, pastor. Ese es el temor humano, el temor al que dirán. El rey Saúl había fallado a Dios, pero él no quería perder la reputación, cosa contraria a David. Si se recuerdan, David se humilló, pidió que se le quitase todo, la corona, pero que no se le quitara la presencia de Dios. El rey Saúl, todo lo contrario, él temía lo que dijera la persona, y ese temor nos aparta de la presencia de Dios hasta el punto que el rey Saúl fue roto su reino. Ese es el temor humano al que dirán. Nosotros no tenemos que vivir bajo el temor humano, sino bajo el temor de Dios. Vamos a ir a Levíticos, pastor, 26:16. Amén. Dice, por favor. yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, situación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en paz de vuestra simiente, porque vuestros enemigos lo comerán. Qué fuerte palabra, Pastor Jorge. ¿Quién quiere comer, desayunar, almorzar este pánico, este terror? ¿De dónde viene este temor? Viene por la desobediencia. Amén. Pastor Jorge. Así es, y tenemos que saber, Pastor Elvis, Pastor Giancarlos, de que Dios, como decíamos, Dios es amor, pero Dios es justo. Dios también castiga, mis hermanos, y toda rebeldía es castigada. De hecho, la palabra temor viene de ese origen griego que significa castigo. Oigan bien, castigo. Entonces, realmente el mismo versículo que nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, tenemos que ser entendidos. La palabra de Dios nos advierte. Aquí estaba advirtiendo de lo que iba a pasar. Y lo que Dios quiere con estas señales es que el hombre se arrepienta, es que el hombre reconozca que realmente necesita a Dios. Mire cómo detalla todo lo que puede venir a la tierra. Pero dice la palabra, tenemos esa esperanza. Dice que si mi pueblo se humillase, sobre el cual es invocado su nombre, dice que Él va a sanar. Entonces realmente tenemos que saber eso. Dios es amor, pero cuando Dios también, como dicen en el pueblo, cuando sopla las tuercas, hermano, hay que ponerse a cuenta con el Señor. Así es, por eso es importante, Pastor Jorge, Pastor Giancarlo, amado televidente, la obediencia a nuestro Dios. El que obedece, mis hijas, por ejemplo, cuando hacen lo correcto, pastores, andan tranquilas por la casa. Pero cuando mis hijas desobedecen, yo les noto el temor, porque saben que después del temor viene el castigo, viene la vara. Por eso es la importancia de cada día someternos a Dios, vivir bajo ese amor santo, pero no abusar de la libertad que Dios nos da, porque Él nos da libertad. Pero muchos, dice el apóstol Pablo, tomamos la libertad para andar en libertinaje y creemos que la gracia lo va a cubrir todo, y es negativo. La paga del pecado es muerte, hay castigo. Por eso es la importancia de hablar la verdad tal y cual está escrita. Hay otro tipo de temor, Pastor Giancarlo, el temor santo. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es temer al Señor? Repetimos, es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia, que es nuestro pecado. Usted quiere ser sabio, témale a Dios. ¿Y en qué sentido? En apartarse de lo malo, vivir bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos. Y usted se va a convertir en una persona sabia, en una persona temerosa. No va a desafiar a Dios con las cosas que el mundo hace por ignorancia, Pastor Giancarlo Fuentes. Amén, así es, pastor. La palabra habla de esos dos tipos de temores. Un temor tiene que ver con la alarma
Entonces el enemigo quiso sembrar ese engaño, esa semilla, ¿verdad?, de temor, de esclavitud. Y cuando Adán o Eva puso la mirada en la serpiente y consentió a la voz de la serpiente, en ese momento se separó de la obediencia de Dios y entró la desobediencia, entró la confusión, entró la duda, bueno, entró un montón de cosas en ese momento. Y me gustaba como usted había leído, pastor, en 1 Samuel capítulo 15, donde habla que el rey Saúl consentió a la voz del pueblo, porque dice temió, había temor en él. Entonces ese temor lo llevó en esclavitud, porque él quería agradar al hombre, pero no agradar a Dios. Entonces en el momento que consentimos a la voz del pueblo, entramos en confusión. Por eso Moisés subía a la montaña, y en la montaña él estaba en la presencia de Dios, estaba en la gloria, él escuchaba la voz de Dios, pero cuando bajaba de la montaña se confrontaba con el pueblo, y Dios enseñó a Moisés a escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios y no la voz del pueblo. Aarón escuchó la voz del pueblo y por temor edificó un becerro de oro. Hay una llamada de la colonia de Carizal. Dios me la bendiga en esta noche. Amén, hermano. Te escuchamos. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermano. ¿Su nombre? Carlos, hermano. Carlos, ¿cuál es su petición en esta noche, hermano? Quiero que oren, pero que haya una oración entre ustedes tres, los pastores, por la familia de mi esposa. Por la familia de su esposa. Sí, porque un cuñado, hermano, lo llevaron el sábado y dicen que ya lo mataron, pero no encontramos el cuerpo y queremos, pues, que ore por la fortaleza de mi esposa. Claro, tengo la bendición, pues, que Dios me ha dado, que yo estoy con ella, estoy día y noche dándole la palabra de aliento. Le platico, le hablo de Lázaro y el rico. Entonces, pero sí, necesitamos fortaleza espiritual en la familia Urbina, ¿verdad? Y Pastor Jorge, por favor, si nos podría ayudar. el varón, pues, le hicieron daño, pero él fue con Cristo, pero lo que nosotros queremos es que el cuerpo, para poder darle sepultura, ¿no? Así es. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, nos ponemos de acuerdo, Señor. Padre, en este mismo sentir, Dios, estamos orando, Padre Santo, por este varón, Señor. Padre, tú sabes lo que ha pasado, Dios. Tú sabes, Dios, Padre, lo que ocurrió con este varón, Padre Santo. Oramos para que tú intervengas de una forma poderosa, Dios. Padre, de una forma gloriosa, Dios, que tú puedas, Dios, abrir, Dios, ese conocimiento, Padre. ¿Dónde está este varón, Señor? Oramos, Padre, mira, Dios, la bendición de sus familiares, Dios. Padre, glorifícate, Dios, sobre la vida, Dios, de este varón, Señor. Padre, si está con vida, Dios, que él pueda conocerte, Dios. Padre, que él pueda acercarte a ti, Señor. Padre Santo, y si no, Dios, tú sabrás, Padre Santo, el consuelo que tú mandas a sus familiares, Padre Santo. Dios, en el nombre de Jesús pedimos que tú intervengas, Señor, Padre Santo. Ellos oran, Dios, Padre, que haya noticias, Padre Santo, y pedimos que esas noticias, Padre Santo, se den pronto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias por su llamada, amado hermano. Pastor Giancarlo, estamos con el tema el temor. Hay varios tipos de temores. Hemos aprendido, número uno, el temor humano, el temor por la desobediencia, el temor santo de Dios, el temor que atrae lo malo. Job 3:25. Vamos a ver cuál es ese temor, Pastor Jorge. Job, capítulo 3, versículo 25, leo para ustedes. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, dijo Job. Ese es el temor que atrae lo malo, gente que habla lo malo, pensarlo, bueno, yo a veces pienso cosas malas. ¿Cuál es el problema? Decirlo. Dice la Escritura, porque el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que yo temía. Literalmente, Pastor Jorge, Pastor Giancarlo, Job atrajo muchas cosas a su vida porque él temía. Y me imagino que en algún momento lo declaró, y el diablo, que es experto en atraer lo malo, la muerte, la destrucción, tomó esas palabras y atrajo el temor, que al final todos hemos leído lo que ocurrió con la vida de Job, Pastor Jorge.
Así es, pastor. Qué importante es ese versículo de Job. De verdad, dice, el mal que temí me sobrevino. Así andan personas, pastor, que de repente apenas escuchan alguna noticia, ya para ellos tienen problemas. Apenas ocurrió algo, ya para ellos. O de repente escuchó, medio platicó a alguien y están pensando que él están hablando mal. Entonces realmente, pastor, qué tremendo es el temor. El temor nos daña nuestra área emocional, nuestra área física. Mucha gente padece hoy a causa de ese temor realmente sin fundamento, pero realmente, pastor, Dios nos ha creado de una forma poderosa, nos ha hecho de una forma fuerte en nuestras vidas. Tenemos una resistencia fuerte, pero así como tenemos esa resistencia, podemos nosotros mismos ser nuestros propios enemigos. Este versículo habla de eso, ¿verdad? Dice, el mal que tuve, Amén, amén. el mal que tuve. A saber cuántas veces Job repetía, ay, ¿qué pasa si vos pierdo esto? ¿Qué pasa si me va la familia? ¿Qué pasa si la doña me deja botado? ¿Qué pasaría? Entonces todos temores son naturales hasta un cierto momento, pero cuando los dejamos que formen parte de nuestra vida, cuando los dejamos que sean nuestros enemigos, y a veces, pastor, acariciamos al enemigo, no queremos soltar. Ahí andamos. Disculpe que lo interrumpe, hay una llamada, amado pastor, disculpa, del barrio Lempira. Dios me lo bendiga en esta noche. Igualmente, bendiciones, pastores. Te escuchamos, hermano. ¿Cuál es su petición esta noche? Su nombre. Como siempre, es un placer glorioso poder saludarlos y escucharlos. Qué lindo ese tema. El temor de Dios. Quisiera decirles que el temor de Dios no es ese temor que le vamos a tener miedo. Pastores, si Dios nos ama, si Él nos ama, ¿por qué le vamos a temer? El temor a Dios es la reverencia, es la obediencia, es la entrega que debemos a tenerle a Él. Vamos a tener temor cuando no obedecemos, porque vamos a recibir consecuencias de esa desobediencia. Dios no castiga, nosotros mismos somos los que los castigamos. Por tanto, Dios jamás le vamos a tener miedo. El miedo que se tiene es el temor natural, el temor secular. El temor del hombre no tiene nada que ver con el temor de Dios. Es muy diferente. El temor del hombre es un temor, es un miedo, es algo, un pánico. No, el temor de Dios no. Es una reverencia, es un respeto, el amor a Dios. Así que quería hacer ese pequeño aporte. Placer escucharlos, como siempre suelen hacerlos, bellos temas, gloriosos temas que nos instruyen y nos instan para seguir adelante por este bello camino, por la bella senda del Señor que nos ha marcado. Oro por sus vidas, por los tres pastores, para que Dios les dé más sabiduría divina. Aleluya, amén, y nos puedan seguir instruyendo. Así que yo digo no. Hoy yo oro por ustedes, yo oro, y si ustedes lo permiten, una oración de un medio minuto. Por favor, qué honor, también. Okay. Gracias, lo necesitamos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en esta hora, Padre, por esta oportunidad. Oro, Señor, por estos tus tres hijos tuyos que están allá al frente de esa pantalla de televisión. Ellos están con la sabiduría divina instruyendo al pueblo, instruyendo al rebaño. Señor, dales más sabiduría, dales más conocimiento, dales más amor para que sigan infundiendo en el rebaño esa palabra divina, esa palabra de amor, esa palabra que insta